Ok, fíjense, hoy, hoy vamos a ver un poco de análisis financiero, ¿no? Para entender cómo es que se hace eso y cómo es que se registran las cuentas y incluso cómo se utilizan los indicadores de análisis financiero para más o menos hacer un análisis de empresa, ¿no? ¿Ok? Lo primero es que hay que saber el significado de cada una de las partidas que componen los estados financieros, ¿ok? Y la forma en la que fueron elaborados, ¿no? ¿Ok? Y eso es lo que a uno lo ayuda a hacer un verdadero buen análisis financiero, ¿no? ¿Ok? Y eso se hace no con los números, ¿no? O sea, el número es necesario en el sentido de explicar, ¿ok? Pero para entender el número hay que leer los textos de los balances, ¿no? Los balances normalmente tienen notas, ¿ok? Y en las notas se explica qué fue lo que hicieron, qué fue lo que hizo el contador, si fue el contador el que lo hizo, o qué fue lo que ordenó el gerente, si es que el gerente sabe algo de contabilidad y le dice al contador, tú lo que tienes que hacer es esto, ¿no? Entonces, por eso es que el análisis financiero se hace más leyendo las notas del balance que viendo los números, ¿no? ¿Ok? Eso no mucha gente lo sabe y mucha gente cree que es solamente hacer números, ¿no? ¿Ok? Y de hecho, el análisis únicamente de números no lleva a ningún lado, ¿no? Hay que conocer mucho la empresa y parte de conocer la empresa es entender las notas del balance, ¿no? Y normalmente todos los balances auditados, ¿ok? Y algunos no auditados tienen notas, ¿ok? Y eso es tremendamente necesario leerlo para entenderlo, ¿ok? Entonces, a partir de esa información, nosotros podemos analizar económica y financieramente una empresa, ¿ok? Y además, bueno, eso tal vez nos ayuda a estimar qué es lo que puede pasar con ella, ¿no? ¿Ok? Entonces, eh, unos normalmente cree que el análisis financiero es buscar medir el rendimiento de la empresa dentro del negocio que desarrolla, ¿ok? Evaluarlo en función de los objetivos y las estrategias, ¿ok? Pero en realidad un análisis eh, este, concienzudo le permite a uno entender el negocio, ¿ok? Entender los factores claves, ¿ok? Y por supuesto, eso es lo que le permite a algunos analistas financieros decir, mire, yo creo que esta empresa va a ganar tanto el año que viene, ¿ok? Y por tanto es una buena inversión, pues, ¿ok? Entonces hay que entenderlo, ¿no? ¿Ok? Y los análisis se realizan de dos formas, ¿no? La primera forma es la dinámica, ¿ok? Que permite comparar el comportamiento de las variables a través del tiempo. Y la otra es la estática, ¿ok? Que trata de analizar solamente un periodo específico, ¿no? O sea, un año o quizá dos nada más, ¿ok? O sea, esas son las dos formas de hacerlo, ¿no? ¿Ok? Y las herramientas más utilizadas son la realización de razones financieras, ¿ok? Y el análisis comparativo de los estados financieros, ¿no? ¿Ok? Este, el primer balance, ¿okay? O el primer estado financiero es el que se llama balance general, ¿okay? Y que hoy en día los contadores lo llaman estado de situación, ¿okay? O sea, los contadores han cambiado un poco el nombre, ¿no? ¿Okay? Pero eso es algo así como, yo bromeo con esto y digo que eso es chavismo contable, ¿no? Porque el chavismo es lo mismo, ¿ok? Pero le cambian el nombre, ¿no? O sea, a la cosa que se llamaba Corte Suprema de Justicia, ahora la llaman Tribunal Supremo de Justicia. Y a la cosa que se llamaba Congreso, la llaman ahora Asamblea. Entonces, es el mismo museo con distinto cachimbo, ¿no? ¿Ok? Entonces, el balance general es el mismo estado de situación, ¿ok? Que hoy en día llaman los contadores, ¿no? Y eso resume los activos pasivos y patrimonio de los accionistas en un momento de tiempo, ¿ok? O sea que es como una fotografía, ¿no? Eso pasa en un momento de tiempo, es un cierre nada más, ¿ok? Y son montos medidos en valores históricos
y con tipos de cambio históricos, ¿no? O sea, cuando ustedes ven el balance al cierre de diciembre, eso tiene el tipo de cambio de diciembre, ¿ok? En las cuentas que están denominadas en dólares, ¿no? Entonces no tiene el tipo de cambio de hoy, ¿ok? Entonces, si ha ocurrido una devaluación, ya el balance cambió radicalmente y una revaluación también, ¿no? Cambió radicalmente y yo no me he dado cuenta, pues, ¿ok? Y se preparan de acuerdo a lo que los contadores llaman los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que, así es como se llama. Y esas normas, ¿ok? Se pueden modificar por un acuerdo del Colegio de Contadores de una determinada región, ¿no? O sea, por ejemplo, en Venezuela, en los años 90, se decidió adoptar una metodología que los mexicanos habían inventado para ajuste de inflación, ¿ok? Porque Venezuela tenía varios años de alta inflación, ¿ok? Y bueno, y siguió en eso, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, en México habían adoptado esa misma metodología, ¿ok? O sea, habían creado esa metodología para ajustar los balances por inflación. Y bueno, en los 90 eso se puso de moda, ¿no? O sea, se empezaron a ajustar los balances por inflación, ¿ok? Hoy en día ya no se hace eso, hoy en día se hace de acuerdo a a las normas norteamericanas, ¿ok? Se ajustan los balances. Este, eh, eso quizás sea un poquito mejor, pero todavía tiene sus problemas, ¿no? ¿Ok? Y, por ejemplo, las empresas que están inscritas en la bolsa, ¿ok? En la bolsa venezolana tienen que cumplir con las normas de la Comisión Nacional de Valores, ¿ok? Y bueno, que hoy en día se llama Superintendencia Nacional de Valores, ¿ok? Y o sea, yo tendría que cambiar eso ahí y ponerle Sunaval, ¿ok? Pues ese es el nombre de la comisión hoy en día, ¿ok? O sea, esa es otra muestra del chavismo, ¿no? O sea, es la misma cosa, pero le cambiaron el nombre, ¿ok? Y bueno, y la SEC, ¿ok? En el caso de los Estados Unidos, ¿no? Y cuando antes habían ADRs, ¿ok? Que si me preguntan en lo que consiste el ADR es en un certificado, ¿no? Un recibo, ¿ok? Que puede ser negociado en una bolsa extranjera, ¿ok? Con acciones venezolanas, ¿no? Entonces una ADR podía tener una acción o podía tener 20 acciones venezolanas en ese paquete, ¿ok? Y eso se negociaba en la bolsa de Nueva York, ¿no? Entonces, si se negociaba en la bolsa de Nueva York, tenía que cumplir con ciertas normas de la SEC, ¿ok? Y bueno, y también había la posibilidad de que se negociara over the counter, o sea, fuera de la bolsa de Nueva York, en Estados Unidos, y en ese caso también había que cumplir con ciertas regulaciones de la SEC, ¿ok? O sea, mientras más cerca de la bolsa estaban, las regulaciones eran un poco más estrictas, ¿no? ¿Ok? Y de hecho, nosotros llegamos a tener a Corimón en la bolsa, y en la bolsa de Nueva York, llegamos a tener a CanTV en la bolsa de Nueva York, ¿ok? Y en el OTC tuvimos a Electricidad de Caracas, Cerámica, Mantex, ¿ok? Vencemos, Benepal, ¿ok? Estuvieron en el OTC, ¿no? En el mercado fuera de bolsa, ¿ok? Entonces eso lo tuvo Venezuela en un tiempo. Cuando se montó el control de cambios del 2003, se prohibió el programa de ADRs y entonces las empresas se vieron obligadas a cerrar sus programas de ADR en el exterior porque esa era una válvula de escape, ¿no? Por ahí se podía burlar el control de cambio. ¿Ok? Y el gobierno se dio cuenta y detuvo ese tipo de, ¿cómo se llama? De realizaciones, ¿no? Entonces, se llaman cuentas mayores al activo circulante, el activo de largo plazo, el pasivo de corto plazo, el pasivo de largo plazo y el patrimonio. Se llaman así cuentas mayores, ¿no? Y esas cuentas mayores están subdivididas, ¿no? ¿Ok? Y más o menos el criterio es que se coloca en el circulante aquello que vence en un plazo menor a un año. ¿Ok? Ese es el criterio, ¿no? O sea que se toma como corto plazo un año y como largo plazo más de un año. ¿Ok? Y bueno, y de esa manera se clasifican los circulantes, tanto el pasivo como el activo. ¿Ok? Y se clasifica también el largo plazo. Pues, o sea, si la cuenta vence en más de un año, entonces
esa cuenta es un activo de largo plazo o un pasivo de largo plazo, ¿no? Y se supone que el patrimonio también es de largo plazo, ¿ok? Pero el patrimonio es un neteo, ¿no? O sea, activo menos pasivo me da patrimonio, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a suponer esta situación, ¿no? O sea, tenemos este balance, ¿ok? Está hecho en dólares, ¿ok? Los años son ficticios, ¿ok? Sería el 2000 algo y el 2000 algo más uno, ¿ok? Y lo que estamos viendo aquí es sencillamente la variación, ¿no? O sea, así estaba la situación en el año anterior, así está en el año actual y aquí está el cambio, ¿no? O sea, aquí hay una variación simple, ¿no? O sea, año 2xx1 menos año 2xx0, ¿ok? O sea, 120 menos 100 da 20, ¿no? Y 60 menos 50 da 10 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto me muestra cómo crecieron las cuentas, ¿ok? Tan sencillo como eso, ¿ok? El, el estado de ganancias y pérdidas en la nueva denominación lo llaman estado de resultados, ¿ok? Es lo mismo, ¿ok? O sea, lo único que hicieron fue cambiarle el nombre. Antes se lo llamaban estado de ganancias y pérdidas. Los gringos lo llaman P&L, ¿no? ¿Ok? Profit and Loss, ¿ok? Y bueno, ese estado de ganancias y pérdidas, ¿ok? Lo que me mide son eh, lo que ocurre con los flujos de la empresa. O sea, fundamentalmente son flujos, ¿ok? Igual que los balances son generalmente solamente saldos, ¿ok? Aquí en el estado de ganancias y pérdidas hay puros flujos, ¿ok? Entonces eso me resume la rentabilidad de la empresa, cuánto ganó o perdió la empresa, ¿ok? Y sus cuentas mayores son el ingreso y el costo de mercancías, los gastos administrativos y de venta, los servicios de deuda, los impuestos, ¿ok? Y fíjense, del ingreso y el costo de mercancías me da la utilidad bruta, ¿ok? De la utilidad bruta y los gastos administrativos y de venta me da la utilidad operativa, ¿ok? Y de la utilidad operativa y los servicios de deuda me da la utilidad imponible, ¿no? ¿Ok? De la utilidad imponible calculo los impuestos y al final tengo la utilidad neta. ¿Ok? Entonces, esas serían las cuentas mayores del estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas. ¿Ok? Eh, este, las utilidades retenidas, ¿ok? No se añaden nunca al saldo de caja. ¿Ok? Se añaden al patrimonio, ¿no? ¿Ok? Entonces, uno a veces trata de conseguir la utilidad retenida y la utilidad retenida en realidad está dentro del patrimonio, ¿no? A veces, cuando es líquida, está en los dos lados, ¿no? Está en la caja y en el patrimonio. Pero la utilidad no siempre es líquida, ¿no? ¿Okay? Y eso es muy importante en finanzas porque nosotros tenemos que calcular cuánto es la caja de la empresa, ¿okay? Y a veces la utilidad no está en la caja, ¿no? ¿Okay? Entonces eso hay que tenerlo bien claro, ¿okay? Y eso también nos va a explicar una cosa que normalmente se hace en finanzas y que a veces es un error si uno no entiende bien la empresa, ¿okay? Las cuentas siempre se hacen en valores históricos, ¿okay? Nunca en valores de mercado, ¿okay? Cuando se hace la metodología de ajuste trata de hacerse un ajuste al valor de mercado, pero al valor de mercado en un determinado punto, ¿no? ¿Ok? Y los ajustes normalmente en los balances no se hacen como como en economía, ¿ok? O sea, no se ajusta buscando un valor en el pasado para anclarlo, ¿ok? Sino que se ajusta con el valor en un determinado punto más cerca del presente, ¿no? O sea, yo ajusto al cierre fiscal último, ¿okay? No ajusto a 10 años antes, ¿no? O sea, que no existe base 90 o base 2005, ¿okay? Sino que la base del ajuste es, por ejemplo, el año 2020, ¿okay? Y eso ahí difiere un poquito de lo que se hace en las cuentas nacionales, ¿okay? Entonces, y el, este, el patrimonio puede ser mayor o menor que el valor de mercado de la empresa. ¿Okay? O sea, eso no, a veces no es un indicador importante, ¿no? ¿Okay? Y incluso puede ser distinto al valor de las propiedades de la empresa, ¿ok? ¿Okay? Pero eso
casi nunca se reportan los estados financieros, ¿ok? A menos de que se haga algún tipo de ajuste para llevar los balances a un valor real, ¿ok? Sin embargo, el contador es muy reacio a hacer esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso hay que entenderlo y que tenerlo bien claro, o sea, que no son valores de mercado, ¿ok? Y bueno, si nosotros queremos resumir el estado de resultados, sería una cosa así, ¿no? Aquí está el ingreso por venta, el costo de venta, ¿ok? Esto es la utilidad bruta. Si yo resto el gasto operativo, que es el gasto por ventas y administración, ¿okay? Entonces me da la utilidad operativa. Esta utilidad es la más importante en finanzas, ¿okay? No esta, ¿okay? Mejor dicho, no esta, sino esta. ¿Por qué esta? Bueno, porque la empresa se concibió para producir algo y venderlo, ¿no? ¿Okay? Y bueno, esto forma parte de la gestión de la empresa, ¿no? ¿Okay? Entonces, hasta aquí, ¿okay? Se sabe si la empresa tiene sentido económico y financiero o no lo tiene, ¿okay? Porque si la empresa hasta aquí está bien y aquí, por ejemplo, muestra pérdida, es porque pasó algo aquí, ¿okay? Y este algo de aquí no es inherente a la empresa, ¿no? O sea, los gastos por intereses o los ingresos por intereses, si es que en lugar de gasto hay ingresos, ¿okay? Son producto de la habilidad financiera del financista, no son de la empresa, ¿no? ¿Okay? Entonces, probablemente si el gasto financiero es muy alto, ¿okay? Es porque el financista no sirve y hay que cambiarlo, ¿okay? O si el gasto no es gasto, sino que es un ingreso por intereses, de repente yo tengo aquí un tigre de la finanza, pero mi negocio no era un negocio financiero, pues. ¿Okay? Mi negocio era un negocio operativo, ¿ok? Y para mí es más importante esto que esto, ¿no? ¿Okay? Claro, si da utilidad ahí, entonces, bueno, tenemos un genio de las finanzas, ¿no? Pero ese genio de finanzas no lo pueden robar, ¿okay? Se lo puede llevar otra empresa y hasta ahí llegaron las utilidades este, por el lado financiero, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y de la misma manera los impuestos, ¿no? El impuesto es producto del el conocer bien las leyes, pues. O sea, si yo pago impuesto en exceso, ¿ok? Eso redunda en una menor utilidad neta, ¿no? Pero eso no es culpa de la empresa, ¿ok? Eso es culpa de que probablemente el contador de la empresa o los gerentes de la empresa no son hábiles en ese campo. Y eso se puede eliminar sustituyendo esos gerentes, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso no es una característica estructural de la empresa, ¿no? Entonces, por esa razón, la utilidad neta no es tan importante como la utilidad operativa para el financista. ¿Okay? Muchos cálculos se hacen con la utilidad operativa, ¿okay? Para saber si el negocio tiene sentido o no. ¿Okay? Si el negocio está perdiendo plata aquí, ¿okay? Quiere decir que hay un problema en la operación. ¿Okay? Y eso a veces no tiene solución. ¿Okay? A veces. ¿Okay? Entonces, hay que tener cuidado con este valor. Este valor es terriblemente importante. ¿Okay? Y es lo que da la diferencia. Pues la mayor parte de la gente que no sabe de finanzas se va con la utilidad neta y comienza a hablar de la utilidad neta como si eso fuera el centro del negocio. El centro del negocio es este. ¿Okay? Entonces, eso lo digo por aclarar, ¿no? El otro estado de financiero es el estado de flujo de caja, ¿no? Que además nos sirve de base para hacer el cálculo del flujo de caja de la empresa, que es lo que le interesa al, al financista, ¿no? Y esto muestra los movimientos de la caja durante un periodo de tiempo. ¿Okay? Enfoca la atención en la situación de caja de la empresa, ¿okay? Y aquí tenemos que decir que una firma puede ser rentable y tener muy poca caja, ¿okay? Lo cual es prueba de que algo malo está ahí. ¿Okay? En cambio, puede ocurrir que la empresa me esté mostrando pérdidas, ¿okay? Y no pague impuestos, ¿okay? Y sin embargo es un productor de caja impresionante, ¿okay? Entonces, eso me interesa saberlo porque esa empresa probablemente tiene mucho valor aunque esté perdiendo plata. ¿Okay? O sea, contablemente está perdiendo plata.
¿ok? Y el flujo de caja siempre es independiente de los métodos contables, ¿ok? No importa el método contable que yo haga, ¿ok? El flujo de caja al final me dice si la empresa está bien o no, ¿ok? Porque el flujo de caja es quizá el más importante de todos los estados financieros, ¿ok? Y sin embargo es el que menos caso le hacemos, ¿no? ¿Ok? Y bueno, así como coletilla, les digo que el impuesto sobre la renta usa el ingreso contable para el cálculo del impuesto, ¿ok? Pero las normas contables siempre tienen un efecto secundario en la caja, ¿ok? Y lo que nos interesa saber a nosotros es qué le pasó a la caja, pues. Si la caja está creciendo, ese negocio está bien, ¿ok? Si la caja está decreciendo, ese negocio probablemente está mal, ¿ok? Y eso es una buena señal para salir corriendo o para, bueno, salir corriendo a vender o para salir corriendo a comprar, ¿no? ¿Ok? Eso puede ser una buena señal para cualquiera de las dos cosas. Entonces aquí más o menos cómo se hace ese estado de flujo de efectivo, se parte de la utilidad neta, se suma depreciación, se restan los incrementos en los activos y se suman los incrementos en los pasivos, ¿ok? Y se separan, ¿no? O sea, la parte de la operación se pone primero y entonces eso me da la caja proveniente de las actividades.